Hola a todos de nuevo. En este vídeo vamos a hacer un análisis lingüístico y literario de los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, en concreto del milagro titulado El labrador avaro. Lo primero que tenemos que hacer es leer el texto y llegar a una comprensión lectora profunda del mismo. Después de leerlo vamos a resumir brevemente de qué se trata. El protagonista es un labrador que se dedicaba a trasladar los mojones, las vallas de sus tierras, para tomar más tierras que pertenecían a sus vecinos. A pesar de esta ruindad y de esta mala acción, el gran devoto de la Virgen siempre creía en todos los milagros que le contaban sobre ella y la saludaba todas las mañanas y le rezaba. El labrador muere, por sus malas acciones es condenado al infierno, pero uno de los ángeles del cielo lo defiende por ser gran creyente y devoto de la Virgen. Los demonios, al escuchar mencionar a la Virgen, huyen despavoridos y finalmente el hombre es salvado. Los apartados de este comentario de texto que vamos a hacer son la localización dentro de la obra de Gonzalo de Berceo, la organización de las ideas, la intención comunicativa del autor y dos mecanismos de cohesión, y por último el análisis de la forma desde un punto de vista literario. Pasamos a la localización del texto. Como hemos dicho en la introducción, este es uno de los 25 milagros que forman la obra Los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo. Este en concreto es el milagro número 11. ¿Por qué es tan importante esta obra? Bien, Gonzalo de Berceo es el primer autor castellano que firma su obra y pertenece al Mester de Clerecía. Antes de él, la literatura en castellano que conocemos es anónima. Recordemos, por ejemplo, el cantar o poema de Mio Cid, los romances en boca de juglares en las plazas de los pueblos. Berceo, que estaba vinculado al monasterio de San Millán de la Cogolla, escribe varias obras, entre ellas esta, Los milagros de Nuestra Señora, y firma su obra. Se enmarca en el Mester de Clerecía por varias razones. Una de ellas es que es un clérigo y sabemos que el Mester de Clerecía es un movimiento de la Edad Media vinculado a los monasterios y a los autores cultos. En segundo lugar, por su temática. Los milagros de Nuestra Señora tienen una intención didáctica, enseñar que ser creyente de la Virgen puede llevarnos al perdón, y por otra parte moralizante, religiosa. Una última razón que podemos aportar es el uso de la estructura métrica denominada cuadernavía, que es típica del Mester de Clerecía y que ya analizaremos más adelante. Nos centramos finalmente en la obra Los milagros de Nuestra Señora. Consta de 25 milagros, 25 historias que tienen un denominador común. Siempre hay un personaje que es pecador por distinto tipo de circunstancias, pero que por su devoción a la Virgen termina salvándose. Pasamos ahora al segundo apartado del comentario, la organización de las ideas. La idea principal de este milagro, el labrador avaro, es la historia de un hombre que engaña a sus vecinos para obtener más tierras, ya lo explicamos antes en el resumen previo. Y una vez que muere, se salva finalmente por ser creyente de la Virgen. La estructura externa consta de 44 versos, agrupados en 11 estrofas con el esquema métrico de la cuadernavía. Con respecto a la estructura interna, la dividimos en planteamiento, nudo y desenlace, puesto que se trata de una narración en verso. El planteamiento abarca los versos 1 a 4 con una única idea secundaria, que es la presentación del protagonista de este milagro, que es en concreto el labrador avaro. El nudo es la parte más larga, abarca desde los versos 5 al 40. Al ser la parte más larga tiene varias ideas secundarias. Una primera idea en los versos 6 y 8, en donde se nos explica cómo el labrador cambia la valla para ampliar sus tierras. En los versos 9 y 12 se nos dice que a pesar de esa maldad es un gran devoto de la Virgen. Luego, en los versos siguientes, vemos cómo el labrador muere y es llevado al infierno por sus pecados. Entre los versos 17 y 24 los ángeles discuten si debe salvarse o no por la lealtad a la Virgen. Luego viene una intervención de uno de los ángeles en los versos del 25 al 32, donde lo defiende y da testimonio de que es un gran creyente. De los versos 33 al 36, los demonios, al escuchar el nombre de la Virgen, abandonan el alma del labrador. Y finalmente, en el 37-40, los ángeles rescatan al pecador. El desenlace es muy corto, abarca únicamente de los versos del 41 al 44. En estos versos se ensalza a la Virgen, su bondad, por parte del autor o narrador, que nos insta a creer en ella para salvarnos. Vamos ahora al tercer apartado, la intención comunicativa y los mecanismos de cohesión.
En la obra Los Milagros de Nuestra Señora, las funciones del lenguaje que predominan son la apelativa y la expresiva. Al contarnos la historia del labrador que roba tierras a otros vecinos, pero que al final se salva por ser respetuoso y un gran creyente de la Virgen, es la intención de conmover al lector ante la bondad de la Madre de Jesucristo. Pero por otra parte está la función apelativa. Hay que convencer al lector de que al ser creyente de la Virgen se puede obtener la salvación. Con respecto a los mecanismos de cohesión, en este texto vamos a trabajar dos: el campo asociativo y la deíxis. Centrándonos en el primero, el campo asociativo es un mecanismo que consiste en una asociación de palabras por el significado. Las palabras que pertenecen al mismo campo le dan una unidad temática al texto, de ahí que sea un mecanismo de cohesión. En este texto hemos seleccionado tres campos asociativos, aunque probablemente podrían sacarse algunos más. Hay uno en torno al tema de la tierra. Aquí tenemos las palabras y los versos en los que aparecen: labrador, reja, labor, etc. Otro referente al cielo: criador, que significa Dios; Santa María, milagros, ángeles, Mesías, todas las palabras referentes a los creyentes, al cielo. Y por último, un campo en torno a la maldad: tuertos, engaños, falsedad, diablos, etc. Veamos ahora el segundo mecanismo, la deíxis. Dentro de la deíxis podemos distinguir dos grandes tipos: la deíxis endofórica, que es aquella que señala elementos que están dentro del propio texto. Puede ser anafórica, si señala un elemento del texto que ya ha aparecido anteriormente, o catafórica, si señala un elemento en el texto que va a aparecer justo después. Luego, el siguiente tipo es la deíxis exofórica. En esta deíxis, el elemento que se señala no está dentro del texto, está fuera de él. En el texto hay muchos ejemplos de deíxis, vamos a ver solamente algunos. Los primeros ejemplos que vamos a comentar son de deíxis endofórica, anafórica. Por ejemplo, en el verso 5 tenemos hacía la, que se refiere a algo que se ha dicho anteriormente, a una enemiga, en el mismo verso. Luego en el verso 10 tenemos todos los creía, y se refiere a los milagros, que aparece también en la misma línea. A continuación tenemos dos pronombres: saludaba la y decía le, donde la y le se refieren a la Virgen, a Santa María, que aparece mencionada anteriormente en el verso 9. Otro pronombre, lo arrastraban, en el verso 15, se refiere a la palabra arrastrapajas, al labrador. Y luego vamos a comentar un ejemplo de deíxis diferente a las anteriores. Esta es endofórica, catafórica, es decir, la deíxis señala un elemento que va a aparecer en el texto a continuación. Tenemos doliéronse, ese se refiere al sintagma nominal los ángeles, que aparece justo inmediatamente después del pronombre. Vamos al cuarto y último apartado, análisis de la forma. Hemos dicho ya que Los Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, pertenece al Mester de Clerecía. Como género literario es una narración en verso. La estructura que se utiliza como verso es la cuadernavía, que es propia del Mester. Aunque la tipología textual que predomina es la narración, vamos a ver a continuación que encontramos también ejemplos de partes dialogadas en estilo directo. En los versos 12 y 13 encontramos las palabras del labrador, el saludo que hace a la Virgen todos los días. En los versos del 25 al 32 es el ángel el que habla, este ángel que defiende al labrador como buen cristiano. Y finalmente en el verso 44 encontramos la voz del propio autor narrador invocándonos a ser creyentes de la Virgen. Como hemos dicho que la narración es la tipología textual predominante, vamos ahora a comentar los elementos de la narración que aparecen en el milagro. En primer lugar, vamos a ver qué tipo de narrador es el que nos encontramos. Y al analizar el fragmento, vemos que se trata de un narrador omnisciente, en tercera persona, que sabe lo que siente o piensa el personaje, los personajes. Vemos aquí un ejemplo con el verbo subrayado quería, creía. Analizando ahora los personajes, en todos los milagros el personaje protagonista es la Virgen. Es un personaje plano porque siempre se muestra compasiva hacia los pecadores y termina perdonando al pecador, protagonista de los diferentes milagros. Este personaje protagonista
abarca los 25 milagros, pero en cada uno de ellos tenemos además un protagonista concreto. En el caso de este milagro que estamos analizando, el coprotagonista con la Virgen es, lógicamente, el labrador avaro. Este personaje sí es un personaje redondo, porque tiene una dualidad. Por una parte se muestra como pecador y por otra se muestra como devoto y creyente de la Virgen. Como personajes secundarios tenemos en este relato a los ángeles y a los demonios, que son contrapuestos. Se pueden considerar personajes colectivos porque actúan como conjunto, a excepción de uno de los ángeles que se destaca del resto, que es el que hace un discurso de defensa del labrador para tratar de salvarlo. En el tiempo hacemos una división entre tiempo externo y tiempo interno. El tiempo externo no aparece claramente mencionado en el relato, pero se presupone que es la época en la que vive Gonzalo de Berceo y que la historia que se cuenta es contemporánea al autor. En el tiempo interno debemos decir que el orden que se sigue en el relato es un orden cronológico y como elementos a destacar dentro de ese tiempo interno y de ese orden cronológico vamos a destacar los siguientes: una elipsis en el verso 13, cuando se nos dice finó el arrastrapajas de tierra bien cargado, se nos omite todos los elementos innecesarios de la vida del labrador hasta el momento de su muerte, que es lo que nos interesa. Luego tenemos una retrospección o flashback. Esta se encuentra en el discurso que hace el ángel. El ángel lo que hace es recordar el comportamiento que tenía hacia la Virgen el labrador cuando estaba vivo, desde el momento presente en el que ya ha fallecido y está condenado en el infierno. Por último, encontramos una digresión en los versos finales. Aquí desaparece ya la historia del labrador y lo que encontramos es la propia voz del autor, narrador, dirigida al lector, tratando de hacernos reflexionar o instarnos a ser creyentes en la Virgen y las ventajas que esto puede suponer. Hasta aquí los elementos de la narración, pero ya hemos dicho que se trata de una narración en verso, por lo tanto también tenemos que hacer el análisis del esquema métrico que sigue el autor. El esquema métrico que se sigue es el de la cuaderna vía, que es el propio del mester de clerecía. No vamos a analizar, lógicamente, el milagro entero, puesto que es muy extenso, pero para poder hacer un análisis métrico nos vamos a centrar en 2 estrofas en las que podamos ver cómo se sigue esa estructura que es propia de la cuaderna vía.